les bendiga, mis hermanos. Qué gusto es poder compartir la palabra del Señor. Qué gusto es poder tener tan lindas noticias, ver cómo Dios toca los corazones y cómo el Espíritu Santo obra a pesar de nosotros. Él no nos va a esperar a nosotros. El Espíritu Santo tiene un plan y lo va a cumplir y va a tocar los corazones y gloria a Dios por eso. ¿Bien? Pero también nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios quiere. Y enfocado a nuestra responsabilidad como cristianos, hemos querido ver un par de domingos el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios nos habla sobre el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hacer una reflexión, un mensaje sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted entiende cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo? A ver. 2. Ya, qué bueno que vamos a hablar de 3, 4, 5. Bien. Había más. 6, 7. Hoy día vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo y vamos a tocar un pasaje en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? Es un tema importante, aparece en nuestra Biblia. Y si usted lee el libro de los Hechos y va detalladamente marcando las veces que dice que fueron llenos, que era lleno o que estaba lleno del Espíritu Santo, cuando habla de distintos discípulos, cuando habla de Pedro, cuando habla de Juan, o a veces cuando habla de Pablo, cuando habla de Esteban, cuando habla de los diáconos que se pedía que estuvieran llenos del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que son más las referencias que a veces nos damos cuenta. Aparecen más de 13 referencias a la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y si en la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos, aparecen más de 13 referencias, tenemos que saber y tenemos que entender qué es lo que Dios quiere con respecto a la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios pretende? ¿Ya? Y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 15 al 21. ¿Lo encontró? La palabra del Señor dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor amado, tu misericordia y tu amor, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, porque tú estás, Señor amado, presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, pero queremos, Señor amado, más de ti. Queremos aprender más de ti, Señor. Sabemos que tenemos una responsabilidad. Sabemos, Señor amado, que tú nos has llamado a servirte. No nos has llamado, Señor amado, a ubicarnos en un lugar del templo, sino nos has llamado a ser parte de tu iglesia, Señor. Cada uno de los que hemos rendido a ti, Señor amado, tú nos has llamado, Señor amado, a actuar, a trabajar, a servirte, a ponernos en tus manos, Señor. Pero para eso necesitamos aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy día tu palabra nos hable, Señor amado, claramente y podamos entender un poco más de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Te necesitamos, Señor, porque tenemos muy claro, Señor, que solo tu presencia hace la diferencia, Señor. Que tu presencia en nosotros, Señor, abra la Biblia para nosotros y nos enseñe. Señor, que tú lo hagas, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si usted toma el libro de los Hechos, empieza a revisar los distintos pasajes, como yo le decía, los pasajes donde dice que fueron llenos, que estaban llenos, se van a dar cuenta que normalmente pasaban hechos extraordinarios o porque tenían una tarea que cumplir, o cuando hacían un milagro, o cuando a Pablo fue a orar a Ananías por él porque iba a comenzar su ministerio. Entonces, es importante que entendamos qué es lo que la Biblia nos muestra por la llenura del Espíritu Santo. Y además, en este pasaje, Pablo nos dice y nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí es una orden tácita, es un llamado continuo a ser lleno del Espíritu Santo, es decir, que el cristiano tiene que estar constantemente llenándose del Espíritu Santo. Pero a veces nos salta como duda. ¿Y qué duda nos podrían saltar? Que uno dice, pero si el Espíritu Santo está en mí. Porque la Biblia claramente nos dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, el Padre y Jesucristo vienen a hacer morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso lo vimos la semana pasada. El Espíritu Santo, del momento que entregamos nuestra vida a Jesús, está en nosotros. Entonces, ¿qué es la llenura? Y uno dice, pero no va a ser la llenura, es como, se podría decir, como en cuotas, que Dios es parte en mí y parte no está, o está más en uno que en otro. No, Dios está en todos nosotros en forma plena. Pero lo que muestra la palabra de Dios, vamos a ver a qué se refiere cuando habla de llenura. Pero primero analicemos un poco el libro de los Efesios. Pablo está con un deseo tremendo de que la gente de Efesios pueda entender, de Éfeso, pueda entender que la iglesia es mucho más de lo que ellos piensan. Pablo quiere mostrarles que Dios no hizo un arreglo en ellos o los mejoró como personas, sino que Dios hizo algo totalmente nuevo. Y Pablo está empeñado en mostrar esta dimensión de la iglesia, que es algo poderoso, algo cósmico, algo que llena el universo y algo que es una creación nueva. La iglesia es una creación nueva hecha por Dios. Entonces Pablo quiere transmitirlo, pero también quiere transmitir varias cosas. Aquí tomé unos apuntes, puse que Pablo quiere transmitir la unidad y la diversidad de nuestra vida en común, como iglesia. Quiere transmitir la pureza y el amor en el comportamiento diario. Quiere transmitir el mutuo sometimiento y la armonía de las relaciones. Y quiere transmitir la lucha contra los principados y poder del mal. Entonces Pablo está empeñado en transmitir estas ideas. Pero en este proceso que nos entrega Pablo, Pablo es muy práctico, como lo decía yo la otra vez. Pablo nos va a ir mostrando la fe cristiana y la vida cristiana, la doctrina cristiana y el deber cristiano, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y lo que nosotros debemos ser y hacer en consecuencia. Y eso lo explica a través de esta nueva sociedad, esta nueva iglesia, esta creación, donde nos muestra lo que Dios ha hecho a través de Cristo, pero también lo que nosotros, si nos decimos cristianos, tenemos que comenzar a hacer. Entonces Pablo es muy práctico y aquí comienza en el capítulo 4, pero aquí en el capítulo 5, el versículo 15 al 21, hay como un pequeño resumen o conclusión. Y vamos a ver primero que hay poco tiempo para ser necios. No es tiempo de ser necios. Veamos los versículos que leímos. Fíjense lo que nos dice el versículo 15, 16, 17 y 18. Vamos a leer algunas partes solamente de esos versículos. Primero, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios. 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 17, por tanto, no sean insensatos. 18, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno.
Pablo ya comenzó la parte práctica de su carta. Pero ahora está preocupado de que la gente viva lo que él le enseñó. Pablo ha pasado por distintas partes de lo que él piensa y lo que él cree y lo que ha recibido del Señor, que la iglesia tiene que vivir. Pero ¿saben qué? Nosotros, todos nosotros, tenemos distintos tipos de enseñanza. Escuchamos la enseñanza cuando venimos el día domingo desde el púlpito, lo escuchamos también a veces cuando venimos en la semana, los que vienen a los cursos, escuchamos también cuando podemos escuchar un mensaje por la radio, quizás por el internet, o también cuando tomamos un libro o cuando leemos nuestra Biblia. Y todas esas cosas nos informamos y recibimos información y el Espíritu Santo va a hablarnos y nos empieza a mostrar lo que Él desea para nuestras vidas. Pero hay un punto importante. Si lo voy a vivir o no lo voy a vivir. Entonces este versículo comienza: tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Pablo ya le estuvo hablando sobre la nueva creación. Y en los versículos anteriores a este pasaje les muestra que hay una vieja criatura, un viejo ser que Dios ha derrotado, que debería estar muerto, pero que ahí está luchando en nosotros, pero Dios ha hecho una nueva naturaleza en nosotros. Entonces Pablo dice, ustedes desvístanse de esta vieja criatura y vístanse de la nueva creación. ¿Por qué? Porque quiere que comience el cambio de vida. Y si no hay un cambio de vida en nosotros, es porque no hemos sometido a lo que Dios quiere hacer. Entonces en este proceso está hablando Pablo y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, miren su vida, examinen su vida, se están desvistiendo de la vieja criatura. ¿Qué quiere decir la vieja criatura? Quiere decir mi forma de vivir y de actuar antes de conocer a Jesús. Antes de entregar mi vida a Jesús tenía una manera de actuar, una manera de vivir, una manera de comportarme. Pablo nos está diciendo, esa es tu antigua manera, pero ahora hay una nueva manera, porque en Cristo Jesús tienes una nueva naturaleza. Mire, le voy a dar un ejemplo, por favor, tomen su Biblia ahí en Efesios. Versículo 25 del capítulo 4. Dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira. Es decir, desvístanse de la mentira. Si ustedes revisan los versículos anteriores van a ver que Pablo está hablando sobre el desvestirse de esta vieja naturaleza. Ya, lo que tengo que desvestirme de esta vieja naturaleza es desechar ¿qué? La mentira. Entonces yo desecho la mentira de esta vieja naturaleza porque no corresponde a lo que Dios ha hecho en mí. Y después dice, y hablar la verdad con su prójimo. Entonces, ¿de qué tengo que vestirme? De hablar la verdad. Tengo que acostumbrarme de dejar de decir mentiras y comenzar a hablar la verdad. Y Pablo coloca también, al final de este coloca un motivo teológico, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces cuando Pablo está hablando de eso. Dejen de hacer esto, vístanse de esto otro, por tales motivos. Y en este pasaje le dice, tengan cuidado de la manera que están viviendo. No vivan como, a ver, ¿cómo decían? No vivan como necios. Y eso tiene que hacernos pensar. ¿Podemos vivir como necios? ¿Estaremos viviendo como necios? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Pablo cuando nos dice no vivan como necios? Una persona que no sabe lo que tiene que saber o que no sabe
que tiene que saberlo. Es una persona con falta de conocimiento, una persona que también es terca, que se empeña a hacer las cosas a su manera. Un necio. Porque Pablo está diciendo, Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó el tercer día y le ha regalado una nueva naturaleza. Le ha regalado algo nuevo, algo hermoso, algo precioso y le ha dado el poder para poder vestirse de esta nueva naturaleza. Pero tienen ustedes que tomar la decisión. Por eso Pablo está diciendo, no vivan como necios. Por favor, yo les he mostrado, les he enseñado, no vivan como necios. Sin saber lo que tienen que hacer. Porque ustedes saben. Y dice, aprovecha al máximo cada momento. No sean insensatos. Pablo habla mucho sobre la capacidad del cristiano de poder entender lo que Dios quiere de ellos. Porque ¿le ha pasado alguna vez en el trabajo que le han dado una instrucción, le han dicho ya, tienes que ir a tal lugar y hacer tal cosa, pero no entendió lo que le pidieron? Y llega a tal lugar, ¿pero qué hago aquí? No entendí lo que me están diciendo. A veces nos dan una instrucción o nos dan una instrucción. A mí siempre mi esposa me critica porque yo le doy la instrucción en mitad. Mi mente es media salta. Con Guillermo se ríe porque yo estoy conversando con él sobre un tema y después salto a un tema totalmente distinto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tengo que aprender a dar bien las instrucciones. Pablo había dado bien las instrucciones y quería que la gente entendiera lo que Dios le estaba pidiendo. Fíjense, vamos a ver algunos versículos como ejemplo, para que se den cuenta la preocupación que tenía Pablo. En el 1:8, al final del 7 comienza. El 7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Es decir, Pablo le está diciendo, tenemos sabiduría y entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento para saber lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado entendimiento para saber qué es lo que Él quiere. Dios ha hablado a nuestra mente. Los discípulos a veces no entendían lo que le hablaba Jesús porque todavía el Espíritu Santo no había abierto sus mentes. Fíjense después en el versículo 17. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo quería que Dios diera ese espíritu de conocimiento de Dios, ese espíritu de conocimiento que necesitamos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Es peligroso saber lo que tenemos que hacer, porque si no sabemos lo que tenemos que hacer, somos ignorantes. Pero si Dios nos dice lo que tenemos que hacer, ya no somos ignorantes, pero somos potencialmente desobedientes o obedientes. Porque ahí tenemos que tomar la decisión. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, mostrándonos, enseñándonos, guiándonos a la verdad. Y quiere mostrarnos, y quiere enseñarnos, y quiere decirnos, y quiere que nuestra vida sea controlada por Él. Pero nosotros tenemos que dejar de ser necios, dejar de estar sin conocimiento y preguntarle al Señor lo que Él quiere, hablar con el Señor, ver a través de su palabra, estudiar su palabra y poder saber lo que Dios quiere de nosotros. Pero dice, aprovechen el tiempo. ¿Quién vio el partido de Chile? ¿Alguien vio el partido de Chile? No. Ya, todos ustedes pecadores van a... No. Bueno, ¿a qué hora comenzó a ver el partido de Chile?
¿A qué hora se sentó en el sillón a ver el partido de Chile? ¿A qué hora? ¿A las 10? ¿Ya? O yo soy más pecador que ustedes, como una hora y media antes. Y después me quedé viendo los comentarios. ¿Cuánto tiempo invertimos en el partido? ¿2 horas? ¿3 horas? Ahí hay el que me hace peso. ¿Y cuánto tiempo somos capaces de invertir estudiando la palabra de Dios en la semana? Porque cuando yo estoy viendo el partido, no me da sueño. Le digo la verdad, yo me siento frente al televisor y se me va el sueño. Pero cuando estoy leyendo la palabra, ahí comienza la lucha. Comienzan los pensamientos, comienzan las distracciones. Cuando uno está haciendo distintas cosas, a veces uno invierte tiempo y no se da cuenta de la facilidad de invertir tiempo, pero en saber lo que Dios quiere para nuestra vida, a veces no invertimos el tiempo necesario. Por eso la palabra del Señor nos está llamando aquí, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho bombardeo de lo que no es la voluntad de Dios. Somos bombardeados por distintas formas de comunicación, por el internet, por las noticias, por las teleseries, por las películas, por las canciones, por las opiniones de la gente que nos rodea, por las opiniones de nuestros líderes políticos. Somos bombardeados con la opinión y con las cosas que no son la voluntad de Dios, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo tenemos que aprovechar el tiempo? Buscando cómo saber la voluntad de Dios. Tratando de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tratando de conocer cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Tratando de conocer cuál es la voluntad de Dios para este mundo. Tratando de conocer lo que Dios quiere hablarme. Tratando de conocer lo que Dios quiere transformarme. Los pecados que quiere arrancarme. El conocimiento para Pablo es algo fundamental y sabe que depende del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, porque ese Espíritu Santo está con nosotros. Está con cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Desde el día que nos rendimos a Él, el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros. Pero tenemos que dejar de ser necios, dejar de ser gente que no conoce, que no quiere conocer también. Porque a veces queremos invertir cosas o queremos invertir nuestra mente en distintas cosas que no son la voluntad de Dios. Y podemos dejar que nuestra mente vuele en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Incluso podemos dejar que nuestra mente vuele en nuestros pecados regalones en los cuales no queremos renunciar. Y no dejamos que nuestra mente se concentre en lo que Dios desea que yo medite, que yo piense. El otro día estaba leyendo un libro que todavía no lo termino. Guillermo me dijo, cada vez que le presto este libro a una persona, nadie lo termina de leer. Yo llevo varios meses y todavía no lo termino de leer. Pero me acuerdo de una enseñanza muy buena, que el diablo te distrae y no te deja concentrarte en las cosas que son de bendición. Y estaba con mi celular, a mí me encanta jugar. Entonces, estaba con mi celular y me di cuenta que había un juego gratis, nunca bajo juegos pagados gratis, y me empecé a jugar, y un juego muy sencillo, muy básico. Entonces de vez en cuando jugaba y lo guardaba. Pero en un momento me di cuenta que cuando yo guardaba el juego y iba a hacer otra cosa, mi mente seguía pensando en el juego. ¿Cómo poder hacerlo para poder lograr avanzar o poder conseguir más puntos? Y cuando yo estaba leyendo este libro, me di cuenta que el juego estaba invadiendo, ya no era recreación, porque seguía invadiendo mis pensamientos y no me dejaba pensar en lo que Dios quiere que yo pensara. Entonces, borrar. ¿Qué cosas son las que nos quitan el tiempo para meditar? ¿Qué cosas son que nos invaden la mente para sacar de nuestro corazón y nuestra mente lo que Dios quiere poner y quiere colocar como una semilla que desea que dé fruto en nosotros? Por eso tenemos que
dejar de ser insensatos. Y la última parte, al comienzo del versículo 18 también nos dice, no se emborrachen con vino. Aquí solamente agua. No se emborrachen con vino. ¿Por qué habla de no se emborrachen con vino? Ahí lleva el desenfreno. El vino, cuando uno se emborracha, hace cosas que no lo haría si no tuviera vino. Pero hay varios motivos en el pasaje, porque también una de las cosas que usaban el vino, lo usaban en rituales paganos. Los rituales paganos tenían mucho de alcohol, porque también lo usaban para tener experiencias místicas y así distintas cosas. Pero lo que nos habla principalmente aquí Pablo está relacionado con este vino que te emborracha y que te distrae y que te saca de tu realidad. Este vino que te emborracha y te lleva a hacer cosas que tú no quieres. ¿Por qué? Porque te controla. Este vino que lo puedes usar como un escape, porque estás totalmente desilusionado de lo que estás viviendo y no te atreves a enfrentarlo, y como no te atreves a enfrentarlo, te dedicas a tomar. Pero también este vino que nos puede dar momentos de alegría cuando estamos tristes. Pero ¿saben qué? Lo que pasa con cuando yo tomo vino, cuando me emborracho, o cuando la persona se emborracha, lo que sucede es que ya no es ella. Está siendo controlada por algo que lo está dominando. Y aunque puede reírse, puede pasarlo bien, si es que está borracho, no va a controlar ni tampoco va a guardar información. Yo me acuerdo cuántos compañeros me decían que a veces ni se acordaban lo que habían vivido, de lo borrachos que estaban. Personas que conocí que se emborracharon de una forma tan fuerte que fueron a parar al hospital. Entonces, nosotros decimos, pero no nos emborrachamos. Aquí no he conocido por lo menos a nadie que se emborrache, y eso es bueno. Entonces podremos decir, nosotros no nos emborrachamos, entonces pasamos, eso no. Pero si el licor o el emborracharse nos va a ser como nuestra vía de escape para sacarnos de la realidad, también podemos tener otras vías de escape. Si el licor es el que controla tu vida y te hace sentirte mejor, también podemos tener otras cosas que controlen nuestra vida y que nos hacen sentir mejor. ¿Qué podría ser? Algo que me controle mi vida y que me haga sentir mejor. Sí, esa es la segunda parte del mensaje del Espíritu Santo. Más terrenal. El trabajo, ¿no es cierto? Cuando uno le gusta trabajar y está contento con su trabajo, y uno se mete en el trabajo y trabaja y logra metas y logra objetivos y lo ascienden y se siente realizado. Pero a veces no nos damos cuenta que el trabajo absorbió más de nuestra vida de lo que debería absorber. Le quitó tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, nos quitó tiempo a nuestro descanso, a nuestra salud. Y por supuesto, a veces le quita mucho tiempo a Dios. Puede ser también las compras. Si yo me siento mal y me siento bajoneado y voy y hago compra y compro, una vía de escape. Entonces, no solamente con emborracharnos nos somos necios. Hay muchas formas de ser necios. Por eso nos dice Pablo, tengan cuidado cómo viven. Tengan mucho cuidado. Y ahí pasamos al siguiente punto. Vamos a tener cuidado. Dice el siguiente punto. Entonces, si no es tiempo de ser necio, porque los tiempos son malos, ¿de qué es tiempo? Es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios.
Versículo 15. ¿Qué dice al final del versículo 15? Al final, ¿qué dice? Sabios, ¿ya? Si no como sabios, es decir, ya, tenemos que ser sabios. Al final del versículo 17, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. El 18, al contrario, sean llenos del Espíritu. Empecé a ver el asunto del Espíritu y decía, ¿cuál es la fórmula? Me gusta mucho la matemática y siempre ando buscando fórmulas. Pero veía que no había fórmula. Las personas eran distintos. Ananías fue donde Pablo dijo, he venido a orar por ti, por tanto, y para que seas lleno del Espíritu. Otras personas oraban y ni siquiera lo pedían y Dios los llenaba de su Espíritu. Otros no dice cómo fueron, pero dan testimonio que sí fueron llenos del Espíritu. Otros que estaban pasando momentos muy difíciles y en esos momentos difíciles dice, y llenos del Espíritu, ya actúan. Pero aquí Pablo nos da una pista muy grande. Sabios, voluntad del Señor, llenos del Espíritu. Cuando uno sabe lo que Dios quiere, cuando el ser sabio no es tan solo tener información, sino es saber cómo utilizar la información. ¿Para qué utilizarla? ¿Con qué propósito? ¿Y cuándo utilizarla? Yo puedo saber un secreto, pero si soy necio, lo puedo contar en público y dañar a mucha gente. O si soy sabio, voy y en secreto hablo con una persona que quizás va a ser beneficiada con ese secreto. Entonces el ser sabio nos enseña eso, pero también nos dice, si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Siempre entendemos la voluntad de Dios? ¿Le ha pasado alguna vez que siente que la voluntad de Dios no le es muy agradable? ¿Le ha pasado algunas veces que ha dicho al Señor, pero Señor, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Por qué? Yo no entiendo. Porque las cosas deberían ser distintas. Me gustaría que fueran de esta manera, de esta otra manera, Señor. No entiendo. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. Qué bueno, no soy el único. Y entonces Pablo dice, versículo, se me perdió. Acá está, gracias. Me encontré solito. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El primer paso va a ser entender la voluntad de Dios. ¿Cuál sería el siguiente paso después que entiendo la voluntad de Dios? ¿Qué? Obedecerla. Entonces a veces le ha pasado alguna vez que ha dicho, no, mejor ni pregunto, porque si pregunto no me va a gustar la respuesta. Mejor no voy a preguntarle la opinión a tal persona, porque si le pregunto la opinión, de seguro va a dar una opinión que no me gusta. Vamos al supermercado para comprar las cosas para el almuerzo de mañana y nos llamamos por teléfono porque mañana quiero comer charquicán. Qué rico. Entonces compro todos los ingredientes y no pregunto porque me pueden decir por otro. Uno a veces no pregunta por temor a la respuesta. Aquí nos muestra que hay que dejar de ser insensatos y hay que comenzar
a entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, porque Él tiene propósito para nuestras vidas. Y nos dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y cuando nos está hablando que sean llenos del Espíritu, nos está hablando de el poder del Señor en nuestras vidas para controlarlas. Es la capacidad que nosotros tenemos para rendirnos al Señor, para decirle, Señor, haz lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Es cuando el Señor nos coloca en trabajar en su obra, cuando el Señor nos coloca en momentos difíciles, cuando el Señor nos coloca en un lugar específico y vemos que el Señor tiene algo que hacer en nosotros y nosotros le decimos, sí, Señor, hazlo. Me duele, no lo comprendo, tengo miedo, pero creo que es tu voluntad, Señor, hazlo. El ser llenado del Espíritu Santo no es tanto así como ser llenado como un vaso de agua, sino es más como sometimiento a la voluntad de Dios. Porque Dios ya está en nosotros, pero tenemos que someternos a Él, someternos a lo que Él desea, someternos a su voluntad, a sus propósitos, a sus planes, ya no nuestros planes. La llenura del Espíritu Santo es cuando estoy contento de lo que estoy haciendo, a pesar que quizás no es muy grato, a pesar que puede ser duro, pero estoy contento porque siento que es la voluntad de Dios, y ahí quiero estar. ¿Saben que hay una oración aquí de unas personas que fueron llenas del Espíritu Santo? En Hechos 4. Capítulo 4, versículo 23 hasta el 31. Voy a leer. Dice 23, al quedar libre Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que le había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Comenzó la persecución. Empezaron a ser amenazados para que ellos no hablaran más de Jesús. Y Pedro y Juan fueron a donde estaban los demás hermanos a contarles. ¿Qué pasó cuando llegaron? 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Unánimes empezaron a orar a Dios. ¿Qué oraron? Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Empezaron a orar citando un salmo. Empezaron a orar y empezaron a orar sin quejarse. Sin decirle, Señor, ¿cómo nos persiguen? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué nos están persiguiendo, Señor? Si hacemos lo correcto, si estamos haciendo lo bueno, si estamos peleando por ti, ¿por qué tú no nos defiendes? Ellos no reclaman. Aunque no dice acción de gracias ahí, pero las palabras claramente muestran que estaban agradecidos de estar en la voluntad de Dios y en los propósitos de Dios. Continúan después de citar el Salmo, siguen orando, dicen, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Vamos a ver la petición. Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Que cesaran la persecución? ¿Que cesara la oposición? ¿Que pavimentaran el camino para poder llevar el mensaje? ¿Qué pidieron? Valor.
No pidieron que las circunstancias cambiaran. Piden valor para hacer la voluntad de Dios. Piden valor para hacer lo que sabían que tenían que hacer. Piden valor para obedecer. Piden valor para proclamar la palabra de Dios. Y dice, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos pidieron ser llenos del Espíritu Santo. Oraron al Señor y dijeron, Señor, lléname del Espíritu. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? A ver, ¿quién se atreve a responder? No, ¿no es cierto? En la oración no pidieron eso. Pero pidieron para hacer su voluntad. El ser lleno del Espíritu Santo está muy relacionado con que mi vida haga la voluntad de Dios. El propósito de Pablo es que nosotros entendamos, conozcamos, sepamos cuál es la voluntad de Dios. De que nosotros nos rindamos a Él y Dios Todopoderoso haga su voluntad en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo se va a notar. Cuando está lleno del Espíritu Santo va a ser notorio. ¿Por qué? Porque la gente que hacía, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Es decir, obedecían lo que creían que era la voluntad de Dios sin temor alguno. La llenura del Espíritu Santo está relacionada con mi obediencia. La llenura del Espíritu Santo está relacionada con lo que Dios quiere para mi vida y lo cual me rindo a Él. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, dígale al Señor, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Señor, veo que esto quieres tú para mi vida y a mí me cuesta, me es difícil, pero me rindo a ti, quiero hacerlo, Señor, y te doy gracias por la oportunidad de hacerlo. Te doy gracias porque tú me das la oportunidad de obedecerte. Te doy gracias porque tú me das la oportunidad de negarme a mí mismo. Te doy gracias porque me das la oportunidad de vencer el pecado, de decirle no al pecado, de renunciar a tantas cosas. Te doy gracias, Señor. Haz tu voluntad en mí. Y el Espíritu Santo va a comenzar a llenarlo. Porque el Espíritu Santo quiere controlar completamente nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios en nosotros. No somos nosotros haciéndolo, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que rendirnos para que Él haga. Y después vienen las hermosas consecuencias de la gente que es llena del Espíritu Santo. Por favor, veamos los versículos 19 y 20, 21 de Efesios, capítulo 5. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los que son llenos del Espíritu Santo, Pablo nos muestra que van a tener comunión con los santos, van a tener comunión entre la iglesia, y eso es lo que Dios quiere, comunión entre nosotros, que nos amemos, que nos aceptemos, que nos valoremos, que nos consideremos, que tengamos comunión, no que pensemos igual, pero sabemos que tenemos que tener conciencia que vamos en una misma dirección y que somos una familia. También muestre la adoración de los santos, gente que está alabando y adorando a Dios, que por sus labios sale adoración para glorificar a Dios, que no está preocupado de sus problemas, sino del Dios Todopoderoso que lo sostiene. Gratitud de los santos, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Da gracias a Dios
Porque Él ha entrado en nuestra vida, ha penetrado en nuestra vida, ha intervenido en la historia de nuestra vida para darnos un sentido, para hacernos nueva criatura, para hacernos personas eternas. Gracias en todo, en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, en las bendiciones, en las provisiones. Gracias. El hombre, la mujer llena del Espíritu Santo va a tener en sus labios gratitud al Señor y sumisión por amor a Cristo, sometiéndonos los unos a los otros. Podríamos seguir hablando porque este pasaje continúa. Yo no debería haberlo cortado en el 21, tenía que haberlo cortado en el 24. Pero si ustedes leen, se darán cuenta que tenía mucho que explicar si continuaba hasta el 24. Pero si usted quiere leer la palabra de Dios, si usted quiere investigar lo que Dios le quiere decir, tenga mucho cuidado, porque el Espíritu Santo le puede dar conocimiento y le puede explicar lo que tiene que hacer y le puede decir los pasos a seguir y le puede abrir la mente y revelar cosas nuevas que usted, a pesar que había leído, no se había dado cuenta. Y usted puede dejar de ser una persona sin conocimiento y puede lograr tener conocimiento. Pero en ese momento hay dos opciones: transformarse en un obediente o en un desobediente. Si usted quiere obedecer y cuenta que es difícil, no se preocupe, porque el Espíritu Santo está en usted y quiere llenarlo, quiere llenarnos a nosotros para que hagamos la voluntad de Dios. Si nosotros vemos la frase que dice sed llenos del Espíritu Santo, es una orden que es continua, pero es plural. No es para algunos, es para todos nosotros, porque todos nosotros somos llamados a someternos a la voluntad de Dios. Y si usted ahora lee el libro de los Hechos y empieza a fijarse en la parte que dice sobre la llenura, sobre fueron llenos, donde estaba lleno, se va a dar cuenta que era gente que estaba sometida a la voluntad de Dios. Dios quiere que le obedezcamos y nos va a dar todo lo necesario para que lo hagamos. ¿Usted quiere obedecer a Dios? ¿Quiere rendirse ante Él? ¿Quiere decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida? ¿Quiere decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque quiero obedecerte? O le puede decir, Señor, quiero obedecerte, por eso necesito ser lleno. Señor, quiero que hagas cosas nuevas en mí y quiero que saques cosas viejas. Quiero que me permitas ser parte cada día más de tu plan para este mundo de salvación. Y me des valentía para abrir mis labios, pero también me des valentía para renunciar a mí mismo. Si usted está dispuesto a rendirse cada vez más al Señor, el Espíritu Santo cada día más lo va a llenar de Él. Amén. Oremos al Señor.